yo le dije al doctor, por favor, ellos ya sabían lo que había en mi historial médico. Le dije, por favor, doctor, hágame por favor ese examen en el cerebro una vez más. Yo quiero que por favor me lo haga. Él me dijo que no, porque ellos ya sabían lo que había en mi cerebro. Y yo le dije, por favor, hágame un MRI, hágame un examen cerebral para yo saber los resultados. El doctor como que se molestó un poco, pero se salió del cuarto y no me dijo nada. A la media hora después regresó una enfermera y entonces esta enfermera me dice, vengo para hacerte el examen, para hacerte el escaneo en el cerebro. Y le di gracias a Dios, le dije, Señor, gracias. Y me llevaron a 2-3 horas después, tomó su tiempo para regresar con los resultados. Recuerdo yo cuando llegó el doctor con varios médicos al lado de él y me dijo, he estudiado todos tus exámenes, te hemos hecho exámenes de todo tu cuerpo, tu sangre, tu cerebro, todo. Y me dice, en tu cerebro lo hemos visto, lo hemos estudiado y tu cerebro aparece limpio. Me dijo, tu cerebro está limpio, no tienes nada. Aquí no parece que tengas ninguna masa. Y en ese momento yo le di la gloria a Dios. Le dije, gracias Señor, porque tú ya hiciste la obra. Le había orado a Dios que si yo iba al hospital una vez más, yo iba a ir por esos resultados positivos a mi favor. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Yo le creí a Dios. Dios lo hizo. El doctor me dijo que no tenía nada en el cerebro. Y la gloria es para mi Señor. Porque Dios conoce hasta dónde uno puede realmente soportar aquella prueba. Y por eso les testifico que ese Dios que quizás estás a punto de dejar de creer, o que estás a punto de tirar la toalla, o que ya dejaste de creer, ese Dios hasta este día hace milagros. Ese Dios levanta muertos. Ese Dios sana cuerpos y también sana corazones heridos. Ese Dios todavía hace grandes maravillas para todo aquel que le cree y se acerca con fe a Él, pero creyéndole al Señor que lo hará en el tiempo perfecto de Él y no en el vuestro. Dios hizo la obra en mí. Dios hizo la obra en mí y yo no puedo callar de eso. Y yo le doy gracias a Dios porque siempre le creí a Dios. Yo le dije, Señor, sé que tú lo harás. Nunca has fallado, tú nunca has fallado. Y así no contestes la oración, tú nunca fallarás. Porque Dios sabe lo que os conviene. Y yo le doy gracias a Dios por mi proceso. Porque en mi proceso aprendí muchas cosas. Aprendí a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aprendí a darle la gloria y la honra a Dios. Aprendí a buscar a Dios como nunca lo había buscado, porque yo hablaba de un Dios que sanaba. Siempre hablaba de ese Dios que había sanado a mi hija, porque mi hija, Dios me la sanó también cuando era pequeña. Mi hija estuvo a punto de morir. Mi hija, sus riñones y su corazón ya no había nada más que hacer por ello, y Dios me la sanó. Yo miré el milagro en él, pero ¿sabe qué? Quizás yo eso lo tomé muy a la ligera de lo que Dios había hecho. Dios quería que yo no hablara tanto de ese milagro que Dios hizo en mi hija, pero que hablara de mi propio testimonio, que yo sintiera lo que es pasar por el desierto. Y yo por eso testifico ahora de ese Dios que en mi proceso, mire, muchas cosas, muchos se fueron en mi proceso, los que tenían que irse se fueron, y allí entendí que en la prueba Dios es el único fiel por excelencia. Quizás te dejen tu familia, te den la espalda, que en vez de orar por ti, te critican, que en vez de pedir, darle palabra de fortaleza, vienen y te señalan, te juzgan. En vez de darte una palabra, de ir a ayudarte y preguntarte, ¿necesitas algo? Están esperando a qué horas tú desvaneces.
Entonces entendí que el amor de Dios es fiel. Él es el único fiel que hay por excelencia. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Y le doy la gloria a Dios, porque me hizo entender muchas cosas. Entendí que aunque todos se vayan, Dios jamás se irá. Dios siempre estará siempre fiel conmigo. Y Él escucha mi oración. Todos quizás no me entenderán, pero Dios me entiende. Entendí como Job decía. Ahora entendí lo que Job dijo un día en su palabra, donde dice Job, en Job a finales del 42 o 46, no recuerdo muy bien, donde dice: de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Saben por qué? Porque ahora yo pude ver la gloria de Dios. He visto la mano de Dios en mí. La he visto. Había oído. A veces a veces uno se queja porque estoy yo pasando por el proceso. ¿Por qué yo? Por ejemplo, en momentos llegó en mi vida que les enseñó, pero ¿por qué yo si yo estoy joven? Pero para la enfermedad tampoco hay enfermedad. No hay edad, perdón. Pero entendí algo, que en todo este proceso, que a veces Dios nos permite pasar, es para que uno crezca espiritualmente y siga adelante, le siga creyendo a ese Dios de poder, para que quizás aquellos que todavía no creen, quizás familiares, amistades, crean que este día hay un Dios que se preocupa por ellos, por vosotros. A ese Dios yo alabo, a ese Dios yo glorifico, ese Dios que me salvó de la muerte. Y le doy gracias a Dios por eso, por la prueba. Le doy gracias a Dios, porque allí yo me pude derramar ante la presencia de Dios como nunca más lo había hecho, y comencé a creer que Él era mi medicina totalmente, como aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Esa mujer iba entre la multitud, pero Dios, cuando ella se acercó a Jesús, cuando estaba ya justo cerca de Él, esta mujer dijo: aunque sea tocar el borde de su manto. Esa mujer logró tocarle el borde de su manto por atrás, pero la fe de ella fue tan grande que su milagro fue hecho. Fue cuando Jesús dijo: pero ¿quién me tocó? Había mucha multitud que le apretaba. Los discípulos no entendían por qué Él le había dicho eso. ¿Quién me tocó? Mirando que había muchos que le apretaban. Lo que ellos no entendían era que alguien se había acercado con fe, y no era cualquier fe. Había muchos que le apretaban, muchos lo habían tocado porque era mucha multitud, pero esta mujer iba por lo que Dios quería hacer en ella. A ver, Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros, pero nosotros no le permitimos. ¿Por qué? Porque no abrimos nuestro corazón hacia Él, a creerle en su totalidad, a creerle firmemente. A veces nosotros somos que detenemos, ponemos una barrera para que Dios no haga lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque hacemos el problema grande, hacemos el problema un gigante, como un Goliat, como ese Goliat, que todos aquellos estaban tan temerosos que no se le querían enfrentar a ese Goliat porque era demasiado grande para ellos. Miraban al Goliat demasiado gigante para ellos. No miraban al Dios que podía realmente sacarlos de ese problema, que podía pelear por ellos. Dios pelea nuestras batallas. Dios es el que pelea por nuestras batallas cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Pero necesitamos confiar en Él, no solamente decir creer, pero de labios, sino que de todo vuestro corazón. David se acercó y dijo que esta batalla Jehová de los ejércitos le iba a dar la victoria, y eso fue así. Porque él no llegó creyendo que él iba a ganar con su fuerza. Él llegó creyendo que él iba a ganar porque Jehová Dios le iba a dar la victoria. Y nosotros eso tenemos que aprender, que nosotros solos, por sí solos no somos nada. No podemos hacer nada. Pero con Dios somos más que victoriosos. Esta mujer fue sana porque se acercó a Dios, llegó con fe. Y esa mujer, dice la Biblia, que se había gastado toda su fortuna. A veces nosotros llegamos a los caminos de Dios, o acercarnos a que Dios haga un milagro en nosotros,
en la última opción lo ponemos a Él. Llegamos cuando ya no hay nada que hacer por nosotros, médicamente o sea como sea, que ya no haya nada que hacer en el problema, en las circunstancias. Pero Dios en su misericordia está esperando que usted y yo lleguemos hacia Él, aún nos acerquemos con más fuerza, con más fe, y llegar con todo vuestro corazón al Señor, que haga la obra en vosotros. Permitirle al Espíritu Santo que saque todo lo que tiene que sacar de nosotros y que haga la obra en nosotros. Que entre y llene nuestro corazón de su amor, de su paz. Que en medio del problema haya paz. Que en medio de la circunstancia haya siempre fortaleza, pero mucha fe en Él. Y es por eso que yo hoy le hablo de ese Dios. Que si usted está pasando en la circunstancia, no se rinda. Que si usted está ahora mismo viviendo un problema, no tire la toalla. No le dé a Satanás. No le dé a Satanás que haga lo que quiera con usted. No le dé permiso. Usted haga lo que tiene que hacer y Dios hará lo que Él puede hacer por usted. No trate de hacer algo que usted no puede hacer. Algo que nosotros tenemos que aprender es que si hay cosas que nosotros no podemos hacer, hay que dejárselos en las manos de Dios. Nuestro trabajo es adorar y exaltar a nuestro Dios. Siempre buscarle en espíritu y verdad. Y siempre también trabajar para la obra de Dios. Porque Dios nos ha mandado a eso también como obreros. A trabajar para su reino. Y entonces si usted puede hacer algo para el reino de Dios, hágalo. No se rinda en medio de la circunstancia. Dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros en medio de la circunstancia, del problema. Así que sonría. Dios es bueno. No se inunde en el dolor, en el problema. No se enfoque en el problema, enfóquese en el que puede solucionar su problema. El que puede solucionar su problema. No haga gigante el problema, porque nuestro Dios es poderoso. No ponga a nuestro Dios en una cajita y en el closet. Sáquelo de allí para que Él se lleve su problema. Y limpiar todo eso. Y sacar todo eso que está pasando en estos momentos usted. Porque ese Dios que nos tiene ahora aún respirando en este momento, ese Dios lo puede sacar, así como me libró a mí, a usted también. Ese Dios puede hacerlo con usted. Lo hizo conmigo. Y también les testifico, lo hizo con mi hija, como les decía al principio. Mi hija cuando nació prematura con 4 libras de peso. Ella era una niña muy pequeña. Su desarrollo fue muy lento. Al cumplir 1 año y medio, ella comenzó a tener complicaciones con su salud. Me dijeron que uno de sus riñones no crecía y que estaba al tamaño de una niña prematura de 4 libras cuando ella tenía 1 año y medio ella. Y entonces se estaba complicando por eso mismo, porque su riñón no crecía. Pero al tiempo después me dijeron que eran los 2 riñones. Que esos 2 riñones eran los que no estaban funcionando. O sea, no le estaban creciendo. Estaban al tamaño de una bebé prematura de 4 libras cuando ella nació, y ella ya tenía 1 año y medio. Fue un proceso muy difícil para mí como madre. Luego, tiempo después, comenzó a fallarle su corazón. Debido a sus riñones, su corazón comenzó también a fallarle. Ella anduvo con una máquina para el corazón. Tuvo que andar ella toda llena de cables y todo eso, que era que la mantenía ella conectada a esa maquinita donde la estaba monitoreando desde el hospital todo el tiempo. Ella entró a la escuela y ella tuvo que cargar con eso también. Fue un proceso muy difícil. Año tras año ella, yo no miraba realmente una recuperación hacia ella. Pero yo le dije al Señor, yo le había hecho una promesa a Dios y Dios así la cumplió. Yo le dije a Dios, le pedí, mejor dicho, por su misericordia, que me sanara a mi hija.
Y en su tiempo Dios lo hizo. No hubo mi tiempo, porque si yo hubiera querido, yo quería que me la sanara ya, pero no fue así. Pasaron 2, 3, 4, 5 y hasta el año 6 ella sanó. Recuerdo que poco a poco fue su sanidad de ella. Fue bien lenta, pero fue necesaria. Y yo le doy gracias a Dios por lo que mi hija pasó. Porque quien creció en su momento espiritualmente fui yo, y también mi familia se acercó más a Dios, lo que fue mi esposo. Y así atraer a estar los 4, somos 4 en familia, mi esposo y mis 2 hijos. Y le doy gracias a Dios por lo de mi hija. Y le doy gracias a Dios también por mi prueba. Dios hizo la obra en mi hija. Hoy mi hija tiene 10 años. Ella le encanta adorar a Dios, le encanta cantarle al Señor. Le doy gracias a Dios porque ella está completamente sana. Su corazón está bien y sus riñones están normales. Gracias a Dios. He visto muchos milagros que Dios ha hecho. Yo era antes, yo era de las que decía, yo no creo en milagros. A la gente me hablaba de ese Dios que hacía milagros. Yo le decía, yo respeto lo que usted me está diciendo, pero yo no creo en milagros. Entonces Dios tuvo que trabajar conmigo fuertemente. Y yo le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios por esa prueba. Por cada una de las pruebas que había pasado. Le doy gracias a Él porque mi fe ha crecido. Y yo le testifico de ese Dios. Que ese Dios que levanta, restaura, levanta muertos. Muchos dicen, ¿cómo que Dios levanta muertos? Muchos no creen cómo levantó a Lázaro. Hay una mujer en la Biblia en Hechos que se llama Dorcas o Tabitha. A ella Dios también la levantó de la muerte. Dios levantó a muchos de la muerte. Dios a la hija de Jairo. Dios hizo muchas cosas en muchos. Pero para Dios no es imposible. Hasta este día Dios levanta muertos. Dios lo hizo con mi madre. Aún recuerdo yo a mi madre, ya la habían dado por muerta. Y cuando aún la estábamos velando a mi madre. Recuerdo que la estábamos velando, habíamos pasado ya la noche entera velándola a ella. Y están haciéndole su caja para donde la íbamos a enterrar. Mi mamá se sentó de esa cama donde la estábamos velando. Se sentó. Fue algo muy difícil a la misma vez porque fue como que todo el mundo se quedó en shock, no podían entender lo que pasaba, menos nosotros como familiares. Pero Dios hizo la obra de mi mamá en nosotros, en tener a mi madre de regreso. Por eso es bueno honrar a vuestros padres y nunca olvidarse de nuestras madres, que son las que nunca se apartan, nunca se olvidan de sus hijos. Hay madres verdaderas, madres que realmente son madres para sus hijos. A veces no necesariamente tienen que parir sus hijos, pero hay madres que realmente dan todo por sus hijos, han dado todo por sus hijos. Y mi madre es una de ellas, que ella siempre ha estado ahí con nosotros, estuvo siempre ahí cuando éramos pequeños. Y ella, Dios la levantó de la muerte. Y le doy la gloria a Dios por lo que ella, ahora Dios ha hecho con ella. Esa señora ahora anda predicando. Cuando ella me habla y me dice que anda visitando a los presos, que anda en las casas hablándole de Dios a las personas, eso a mí me llena de gozo y alegría. Le digo, gracias Señor, gracias porque no solamente has trabajado en mí, sino que en ella. Y yo sé por fe que todos mis familiares que no han llegado, llegarán a conocer de ese Dios del que yo les estoy hablando. De ese Dios que ha hecho grandes maravillas en vuestras vidas y que a veces nos cerramos a no creerle o a no enfocarnos o simplemente no queremos ver la realidad de lo que Dios está haciendo. Y entonces yo le invito a que le crea a ese Dios, que se levante, que siga adelante. Si está en la prueba, siga firme, no desmaye. Sígale creyendo a ese Dios. Siga adelante. Si viene años esperando por ese milagro, siga creyendo. Si está en problemas en su familia, problemas en su hogar, familiares, lo que sea, sígale creyendo a Dios. Dios hará la obra en usted, en sus hijos. Ahora mismo está pasando mucha rebeldía en vuestros hijos, muchas cosas, lo que está pasando en nuestros hogares. Satanás ha llegado a matar, a robar y a destruir. Y entonces él está haciendo su trabajo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Es por eso que a veces terminan hogares destruidos, familias destruidas. ¿Por qué? Porque le hemos dado nosotros cabida al enemigo.
que Él haga lo que le dé la gana con nosotros, pero nosotros somos de los que no nos rendimos y no nos damos para atrás, no damos pie atrás, sino que siempre para adelante, con firmeza, creyéndoles ese Dios que hará la obra en vosotros. Así que no le dé lugar al enemigo, créale al Señor y busque presencia. Humíllese delante de Jehová, ríndase. Si va a llorar, llore, pero no llore de aflicción, no llore por la enfermedad, no llore por el problema. Derrámese delante de la presencia de Jehová. Adórele. Dios hará la obra en usted. Dios la hará. Dice en Isaías 41:13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. No le temas al gigante. Que Dios es mayoría. Dios es mayoría y Dios puede hacer la obra. Nada es imposible para el Señor. No hay nada que Dios no pueda hacer. Síguele creyendo al Señor que Dios está contigo. Dios está contigo. Dios hará la obra en el tiempo perfecto de Dios. Dice, yo te ayudo, dice el Señor. Así que humíllate delante de la presencia de Jehová. Y búscale. Búscale. No te enfoques ya en el problema. Enfócate en el Señor que puede solucionar tu problema. Enfócate en Él. Él hará la obra que hasta este día quizás no lo ha visto. Oh Santo, gracias Padre. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Yo bendigo sus vidas y estaré orando por cada uno que vea este video. Y lo he grabado para la gloria de Jehová. Para la gloria de Jehová. No me importa Satanás cómo se levante, cómo se ha levantado contra mí. Se ha levantado duramente contra mí. Hay que echarse, como yo siempre digo esto, aceite del Espíritu Santo que resbale y salga todo lo que tiene que salir y que se quede el Espíritu Santo con vosotros para poder ser siempre victoriosos. En el nombre de Jesús. Que el Señor les guarde y les bendiga. Adelante, no desmaye. Que Dios está con usted. Y Dios hará la obra en el tiempo perfecto del Señor. No se rinda. Que en medio de la circunstancia, Dios le da la fuerza y la fortaleza para que siga peleando esa batalla. Y si está pasando esa batalla, esa prueba, esa dificultad, es porque usted es un valiente y usted puede. Porque no hay prueba que usted no pueda sobrellevar. Gracias, Señor Jesús. Dios le bendiga.